Comprando Conexión, preparados para el episodio número 30 de Metri Lives. Ya conocerán a nuestra invitada que va a ponerse en contacto con nosotros para poder conversar. Últimamente es cierto que Instagram no se está portando nada bien conmigo, ¿no? Vamos a recibir a nuestra invitada y vamos a volver a conectar con Jessica Nogués de Emprende Bonito. Vamos a hacer una conexión a Luxemburgo de forma directa, sin Ya, límites. Y aquí estamos otra vez. Evidentemente, esta distancia a veces nos desconecta. sí, no sé por qué, no sé si soy yo, eres tú. Eh, Seguramente soy yo, no sos vos, ok, soy yo, como se suele, como se suele exacto, decir. como se dice. Bueno, mira, Este, estábamos sí, hablando de Luxemburgo para la gente que se está conectando a este espacio de Metri Lives, donde compartimos novedades del sector, de marketing digital, y siempre invitamos a personas que nos inspiran y que nos motivan y que tienen algo muy, muy bueno para contarnos, además de la buena onda y de aceptar este tiempo con nosotros. Estábamos hablando con Jessica, que es mexicana, naturalizada italiana, que lleva ya 8 años viviendo en Luxemburgo, pero después de haber sí, vivido en un montón de de ciudad. ciudades. Así que, ¿qué tal la vida ahí? ¿Cómo es? Em, Luxemburgo es yo lo defino como como una mini Europa. Es como una burbuja, la verdad es que es como un universo alterno porque el 40% de la población en Luxemburgo ciudad es extranjera, es expatriada, ¿no? Entonces, si tú vas al centro de Luxemburgo, va a haber españoles, italianos, no sé, suecos, daneses, eh, de todo, De todos portugueses. lados. Entonces, sí, es muy internacional, pero internacional europeo. O sea, no es como en Londres que Claro. vas y hay chinos, indios. Entonces, sí, es como una mini Europa, yo diría, es bastante alemán, culturalmente se parece mucho a Alemania, pero también hablan francés, pero como la mayoría de la gente aquí es expatriada, el idioma común es el inglés, entonces es una cosa bien rara, Bueno, pero es ya una estarás cosa muy adaptada, rara. claro. Después de tanto tiempo ya sos una más y una con el espacio. Pero bueno, te quiero preguntar por Emprende Bonito, porque claro, te presentamos como la fundadora de este proyecto y, digamos, y una hacedora realmente, pero quiero que nos cuentes vos en primera persona qué es Emprende Bonito. Bueno, Emprende Bonita ahorita yo lo defino como un espacio en donde las emprendedoras pueden encontrar consejos, inspiración. También lo defino como empoderamiento femenino, que ya me está causando un poco de, no sé, como de ruido este término de empoderamiento femenino. O sea, no sé si lo voy a cambiar, pero bueno, básicamente es eso y es a través de las redes sociales, del podcast, tengo la newsletter. Y últimamente lo que veo que tiene mucho más tracción y donde llega mejor el mensaje es a través del podcast, incluso más que Instagram. Y la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Lancé el podcast hace un año y pico y la verdad es que va bastante bien. Yo sé que soy un podcast más de nicho, porque por ejemplo, si tú te vas a otros podcasts de emprendimiento, pues quizá tocan muchos de los temas que yo toco, pero yo los toco desde una perspectiva de mujer, ¿no? O sea, trato como de ponerle perspectiva de género a todo lo que hago. Entonces, creo que hace falta un proyecto así dentro del mundo del emprendimiento. O sea, digamos que yo soy de la idea de que dentro del mundo del emprendimiento hay mucha energía masculina. De hecho, si tú te vas, por ejemplo, a los charts de los podcasts, la mayoría son podcasts de hombres, ¿no? Entonces, pues ahí estamos unas que otras posicionándonos, menos mujeres, pero ya, bueno, ya va a haber más mujeres. De hecho, está también, por ejemplo, siempre en los charts Sonia de Blog y Lana, Sonia Sánchez Square, que también es una podcaster que lleva 11 años haciendo podcast. Y bueno, yo siento que hacía falta, ¿no? Un poco de energía más femenina y más de mujer dentro de este mundo del emprendimiento. Mm. Claro, y esa fue la razón por la cual elegiste dirigirte a las mujeres, ¿es porque notabas la ausencia o porque quizás tenés más empatía conectando con mujeres? Pues fue algo muy natural. O sea, nunca, yo no creé Emprende Bonito diciendo les voy a hablar a las mujeres. Ok, Obviamente, siento que el nombre sí,
quizás sí puede ser más femenino porque es bonito, ¿no? Y ya sabes que este adjetivo sobre todo se relaciona con nosotras. Pero, por ejemplo, cuando yo escogí la paleta de colores, obviamente es una paleta, pues, femenina, ¿no? Y también empecé a hablar en femenino. Obviamente conecto más con las mujeres porque yo creo que yo me veo reflejadas en ellas se ven reflejadas en mí. Y fue algo así como muy, la verdad fue bastante orgánico, o sea, tampoco lo pensé así de qué hace falta allá afuera, no, simplemente fui yo reflejada, prácticamente Bien. me reflejé en el proyecto y la gente conectó y eso pasó. Claro, y ahí surgió todo esto que tenés en marcha. Pero antes de seguir avanzando para que nos cuentes como más en detalle cada una de estas cosas que mencionaste, ¿qué era lo que hacías antes de Emprende Bonito? ¿Qué te dedicabas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo llegaste? Después también quiero Sí. saber eso, de cómo surgió esta idea de Emprende Bonito, pero ¿qué pasaba antes? Eh, bueno, yo estudié marketing en la Ciudad de México y comunicación empresarial, que es como más genérico en Barcelona, en la UV. Y siempre me gustó la investigación de mercado cualitativa. De hecho, cuando estaba estudiando marketing, como la asignatura que más me gustó fue esa, ¿no? Y de hecho, acabando la universidad, yo busqué trabajo en esa área y la verdad es que tuve mucha suerte porque lo encontré y empecé a desarrollarme ahí en investigación de mercado cualitativa, ya sabes, con focus groups. Y por ejemplo, en Ciudad de México siempre todo era cara a cara, ¿no? Después me casé, me fui a Londres a vivir y en Londres era todo online. Todos los focus groups eran online. Entonces era completamente diferente, ¿no? Obviamente la metodología era muy parecida, pero pues los focus group online nada que ver con los que son cara a cara, ¿no? Este, y después, este fue como mi primer acercamiento al marketing online, verdaderamente, esta experiencia, porque cuando yo estudié la carrera, obviamente no había marketing online, o sea, creo que no había ni Facebook, cosas como... Estoy hablando que yo entré a la carrera en el 98, o sea, imagínate. Era otro mundo, Entonces, realmente. completamente diferente, y bueno, después me mudé a Italia. En Italia estuve trabajando como consultora de investigación de mercado, no, perdón, como consultora de marketing, pero además como creadora de contenido. De hecho, en el 2005 yo abrí un blog porque no había redes sociales para hablar de mi experiencia viviendo en Europa. Entonces yo en mi blog escribía así de cómo era la vida aquí, ¿no? Más o menos así. Voy a hablar de comida, voy a hablar de tal cosa. Entonces ahí empecé a ser creadora de contenido prácticamente. Ahorita, o sea, ya que lo pienso así en retroceso, digo, ahí fue en el 2005 cuando empecé a crear contenido sin darme cuenta, o sea, este término de creador de contenido ni existía, ¿no? Tal cual. Entonces, trabajé como creadora de contenido para un blog italiano y como consultora, y después me convertí en mamá, y cuando me convertí en mamá, también coincidió que me mudé de país y entonces estuve en pausa, o sea, en pausa estoy haciendo comillas, porque el hecho de cuidar de un recién nacido, no, de hecho es muy demandante, o sea, tienes que estar Tal cual. cuidando un bebé y que no se te muera a las 24/7 y no tienes descanso, ¿no? Entonces, por eso digo en pausa, entre comillas, ¿no? Después tuve un segundo, y después de un rato, obviamente, como que yo siempre digo esta frase, que de hecho no es mía, la saqué de una feminista española que se llama Laura Baena, que dice que mi M de mamá estaba aplastando mi M de mujer y yo ya no quería eso, ¿no? Porque lo único que me definía, o yo sentía que en ese momento lo que más me definía era mi rol de madre y sentía que me estaba aplastando. Entonces dije, necesito un proyecto que me permita conciliar, que desgraciadamente, como muchas mujeres, la razón para emprender es esa, ¿no? Tener que conciliar para poder criar, pero al mismo tiempo tener un proyecto que te remunere.
Entonces, la verdad es que recurrí a esto sin pensarlo mucho, porque yo veía que había gente ya haciéndolo. No tenía muy claro todavía como qué iba a hacer, simplemente empecé, empecé, empecé a ver, por ejemplo, algunos proyectos en Inglaterra, empecé a ver, no sé, proyectos en Estados Unidos que más o menos me inspiraban. Y solamente inicié, o sea, ni siquiera sabía que me iba a esperar, la verdad, no sabía. De hecho, el nombre de Emprende Bonito lo escogí así como en 2 horas, dije, ¿cómo se va a llamar? No lo pensé mucho. Y resulta que, por ejemplo, hay gente que me ha dicho que le gusta mucho el nombre, la verdad es que no lo pensé tanto. Y como que todo fue muy, muy orgánico, o sea, yo empecé, por ejemplo, primero a crear audiencia, posteando cosas, pero la verdad es que hasta yo misma me sorprendí de que, de repente mujeres me empezaran a seguir, tantas mujeres, o sea, no, como que no, todavía sí, a veces me pregunto por qué, así, ¿por qué no? Como si no me hubiera costado trabajo. La verdad es que sí me ha costado trabajo, en el sentido de que no es que esté yo obsesionada con crecer y crecer y crecer, ¿no? Más bien, sí estoy muy atenta a ser consistente. Y la verdad es que ser consistente para estar creando contenido, pues es un proceso muy cansado, pero al mismo tiempo es un proceso que a mí me gusta, ¿no? Me encanta crear. Y O sea pues que ya. elegís ese camino que, bueno, como todo, ¿no? Tiene sus puntos. Y quiero preguntarte, porque ya vimos que, bueno, es complejo, obvio, esto de ser madre y llevar un proyecto y demás, pero ¿qué pensás cuáles son los elementos que pensás que hay que trabajar más o la parte más difícil cuando uno está comenzando un proyecto? En esa primera etapa de Emprende Bonito, ¿cuál era el desafío para vos? Eh, yo creo que yo al inicio, la verdad es que ahorita que tú me estás haciendo esa pregunta, yo siento más retos ahora que al inicio, porque yo inicié sin tener tantas expectativas. O sea, en realidad yo inicié sin saber exactamente qué esperar, porque yo dije, bueno, si esto no funciona, ya veré otra cosa, ¿no? O sea, Claro, tampoco me obsesioné con que esto tiene que funcionar. No. claro, Y una vez que vi que tenía atracción, ya fue cuando lancé el podcast, por ejemplo, ¿no? Como que yo sentí que las redes sociales me quedaron pequeñas para dar el mensaje que yo quería dar. Entonces, lancé el podcast. La verdad es que tampoco al lanzar el podcast, por ejemplo, no me obsesioné con los números, porque igual si me hubiera enfocado mucho con los números, cuando tú inicias un podcast, la verdad es que los números pueden ser bajos, porque es un formato nuevo, o sea, no, en español no, yo siento que ahorita está habiendo como el boom, pero, por ejemplo, hace año y medio, año, 4 meses más o menos que yo lo lancé, había menos podcasts, había menos gente claro, consumiendo podcasts. Entonces, ahorita yo siento más el reto y la presión, como de claro. qué viene, ¿no? O sea, como que Sí, sea, como puedo ser un poquito más pública y como sé que mi mensaje puede impactar de repente, o sea, sí siento una mayor responsabilidad porque yo sé que hay mujeres que, por ejemplo, escuchan el podcast y de repente recibo feedback, ¿no? Diciéndome, gracias a este episodio tomé esta decisión, ¿no? Entonces, para mí es como, fuerte, sí, como responsabilidad. Entonces, claro. siento que tengo que tener como mucho cuidado y mucha conciencia en lo que estoy comunicando. Claro, lógico, qué bien, qué bueno. Mm, Más me quedé en un momento de la conversación que me imagino es ese momento, que ahora que quiero que me cuentes un poco más cuál fue o si fue, seguramente es una suma de, en el que dijiste, sí, este proyecto está funcionando y ujú. voy a continuar con esto. Es decir, ya a partir de ahora esto va a ser mi proyecto, mi negocio y demás. ¿En qué momento, qué fue lo que pasó que dijiste, ok, esto funciona? Em, Cuando me empezaron a llegar los mensajes, yo creo. O sea, al inicio obviamente, yo hasta, bueno, ahora me río, pero en esa época me cuesta, ¿no? Así de que pones una historia y pones una pregunta, ¿no? En las historias y nadie te contesta. Es como, Es algo por lo que todos hemos pasado sí, y pasaremos si exacto. abrimos cuentas nuevas, es tremendo.
exacto, que posteas algo y 10 likes, ¿no? Y ya es todo, ¿no? Es como, gracias. Y tú le dedicaste media hora o una hora, ¿no? A la publicación. Entonces, ya me perdí, pero bueno, este, no sé, ¿cuál era la pregunta? No, no, era sí, esto de haber pensado un momento donde Ah, realmente pensaste ya, que cuando funcionaba, que empecé era a por el recibir feedback. feedback, exacto, cuando Claro, empecé a recibir feedback, cuando empiezo a recibir mensajes privados diciéndome, por ejemplo, que les encanta lo que hago, que siguen mi trabajo, que, no sé, por ejemplo, de repente me escriben, ya me ha pasado más de una vez que me escriben, me encanta porque cuando entro a Instagram y veo una publicación tuya, como que me inspira, ¿no? Me hace sentir mejor. Entonces, cuando recibo ese tipo de mensajes, pues la verdad es que digo, estoy teniendo algún tipo de impacto. O sea, no sé qué tan grande o qué tan pequeño, pero estoy teniendo algún tipo de impacto. Entonces, yo creo que a partir de ahí sentí que esto que tenía atracción y que tenía sentido, ¿no? O sea, al final lo que te va diciendo la gente, ¿no? Es lo que le da sentido. así que a partir de ahí hacia adelante me gusta porque empezó el compromiso y ese compromiso te llevó a crear ya más de 50 episodios, creo que estás casi cerca del 60 del Casi podcast. 60. Sí, lo que pasa es Claro. que hay unos que no tienen número, Ah, mira, porque hay unos que no numero, los que son lives, no los numero, por ejemplo. ok, O sea, si ahorita yo extraigo el audio de este live y lo subo al podcast, no le voy a poner claro. número de episodio, pero si cuentas los lives ya tengo, no Ah, sé. La verdad es que lo hago por conveniencia, o sea, yo sé que mucha gente prefiere consumir el contenido en forma de audio que, por ejemplo, ahorita con el live, ¿no? O claro. sea, yo, por ejemplo, hay veces que sé que una amiga mía va a tener un live y no puedo estar en el teléfono así durante una hora. En cambio, si me dice ya está en podcast, puedo estar escuchando el podcast y puedo, no sé, no sé, me pongo a cocinar, o sea, puedo Claro, hacer como más cosas. Entonces también lo hago por practicidad. claro. Bueno, nosotros también en los episodios de los Metri Live se pueden escuchar en Ah, el sí, también podcast. tú haces lo Claro, mismo. Qué claro, bueno. así que ahí también nos vas a poder escuchar, porque lógico, o sea, esta conversación creo que es buena para aquellos que están conectados ahora, que pueden interactuar, inclusive preguntar o comentar, y también es buena para vivirla en el momento que uno la necesite también, ¿no? Claro, Porque muchas veces claro. con eso nos pasa con los contenidos, que los necesitamos quizás en otro momento, pero quiero ir más al podcast para que nos cuentes más, porque creo que todos estamos muy interesados, sobre todo en la parte estratégica. Él se llama Emprende Bonito Radio, para aquellos Sí, que lo quieran encontrar. Ahí habla sobre ideas de negocios, de inspiración. Obviamente hay mucho de este concepto de empoderamiento femenino que ya sí, le darás otro nombre quizás sí. resignificarás como todo. Ujú. Pero bueno, el contenido es altamente recomendable. Siempre escuchar conversar a personas que saben y que tienen para aportar es bueno. Pero yo te quiero preguntar, sé que quizás te pongo en un compromiso, pero ¿cuál fue hasta ahora la mejor entrevista que tenés en tu podcast? Para vos, la que más disfrutaste, la que más crees que aportó, ¿cuál sería? Hay un, hay un episodio que me gusta mucho porque, por ejemplo, bueno, de repente las emprendedoras me preguntan sobre el síndrome del impostor y de hecho es una pregunta que recibo mucho, ¿no? ¿Cómo le haces para el síndrome del impostor? ¿Tienes contenido sobre ese tema? Por favor, dime dónde. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo tengo síndrome del impostor, yo creo que, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría tienen síndrome del impostor, sobre todo antes de empezar un proyecto. Obviamente hay personalidades que no la tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre me llamó mucho la atención el caso de Ivanka Trump, que ella era capaz de irse a cenar con Angela Merkel y súper confiada en que ella estaba súper preparada, ¿no? Para ir a cenar con Angela Merkel y no sé cuántos líderes europeos que yo dije, o sea, nada más por ser la hija de Trump, gracias. Que además, Claro, tal bueno, cual. no voy a hablar de esto, pero mi punto es que hay Pero personas que sí, no lo sufren, ¿no? claro. Entonces, el episodio 52 habrá no, el 52 no, perdón, el 37, el 52 habla de mujeres y podcasting, que era otro que quería mencionar,
porque precisamente habla de las mujeres creando contenido, ¿no? El de cómo contarte una historia más empoderadora sobre ti misma es el episodio número 37 y me gusta mucho porque precisamente habla eh, de cosas prácticas que puedes hacer tú para percibirte a ti misma como de manera más poderosa. Digamos que la forma en la que tú cuentas tu historia sí influye mucho en tu autoestima y en tu autopercepción y la manera en que tú te cuentas tu historia puede ser muy arbitraria, ¿no? Y hay ciertas maneras, ciertas técnicas que puedes implementar, que lo dice la psicóloga que entrevistó ahí, para que esta historia sea más empoderadora. Y, por ejemplo, ese es un episodio que me gusta mucho. ¿Y también coincide con ser uno de los más escuchados o no? Sí, Ah, sí. Es uno de los más escuchados, yo creo que orgánicamente, pero también porque yo misma lo recomiendo cuando me preguntan, no me siento segura, ¿qué hago? Entonces las mando para allá. O por ejemplo, antier, di una charla sobre podcasting y las derivé al episodio 47, que el episodio 47 habla de cómo hacer tu pitch para ser entrevistada en un podcast, porque precisamente hablaba de podcasting a mujeres emprendedoras y entonces para darle visibilidad a tu negocio, pues es muy bueno que te inviten a un podcast, ¿no? claro. Y el episodio 52, me trabo con los números, el episodio 52, es uno que publiqué hace poco, pero me gusta mucho porque te digo, habla de mujeres creando contenido. Específicamente podcasting y la verdad es que damos datos, ¿no? O sea, yo me pongo a dar estadísticas y es súper interesante ver cómo nos vamos posicionando poco a poco en este mundo de los negocios, por ejemplo. Bien, me sorprende muchísimo que recuerdes los números de los episodios, evidentemente, Así me... claro, no, es que seguramente los tenés muy presentes, tanto No en todos, contenido, en recomendación, no todos, no todos. pero me gusta eso, me gusta que evidentemente estás muy involucrada con tus contenidos y también me parece curioso. Pero bueno, tenés muchos invitados en cada episodio, Y muy eh, diversos. claro, muy diversos. Eso te quería De, preguntar. ¿A de, quiénes invitás? ¿Qué características tiene que tener una persona o qué tiene que suceder para que digas, quiero contar esto, quiero hablar con esta persona en mi podcast? Pues fíjate, siempre estoy en modo radar. O sea, siempre estoy Ajá, viendo, por ejemplo, si me pongo a escuchar un podcast y me gusta la persona entrevistada, digo, lo tengo que contactar y lo tengo que entrevistar, ¿no? Por ejemplo, hoy publiqué un episodio que se llama No me da la vida, así literal de no puedo más con este estrés, voy como pollo sin cabeza. Y entrevisté a una psicóloga que se llama Marta Redondo, que habla junto con una experta en bienestar y descanso, pero se especializa en estrés en las mujeres, ¿no? Entonces yo dije, las tengo que tener, tengo que hablar de su podcast No me da la vida, porque es un episodio que precisamente habla de herramientas prácticas, o sea, no solamente es teoría, te dice cosas muy prácticas que puedes hacer para sentir menos eso de no me da la vida, ¿no? Que es algo muy común que pasa en las mujeres, mucho más común que pasa en las mujeres que en los hombres todos los roles que tenemos y que nosotras mismas dejamos que, que pues nos impongan, ¿no? O sea, bueno, de repente no tenemos, ni siquiera nos damos cuenta de todos los roles, ¿no? Que tenemos que hacer porque nos han vendido esta idea de que tenemos que ser la superwoman y de que tenemos que poder con los hijos y con la carrera y con verte bonita y con ser la mejor esposa y bueno, la mujer perfecta, ¿no? Entonces, básicamente en este episodio hablamos de este mito de la superwoman, del mito del multitasking, de elementos así prácticos que puedes, de hecho, implementar al momento que escuchas el episodio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, dije, esto es muy útil para la audiencia, ¿no? Para las mujeres que me escuchan, que yo, por las estadísticas que veo, es mujeres de 23 a 35 años, que sobre todo en México, por ejemplo, el segundo país es España, el tercer país es Estados Unidos. Entonces, también voy leyendo qué necesitan. También tengo que aceptar que, por ejemplo, durante la pandemia, durante el confinamiento que todavía no acaba, pero bueno,
durante los meses que empezó todo, por ejemplo, empecé a buscar mucho material de salud mental porque yo sentía que hacía falta. O sea, como que yo dije, si a mí me hace falta, seguramente a todos nos hace falta, ¿no? Porque la incertidumbre, la angustia, el miedo, pues era lo que yo veía en toda la población, era un trauma colectivo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, busqué contenido hablando de esto y la verdad es que resonó bastante, o sea, hablé con una psicóloga infantil para ver lo de los niños en casa, o sea, fui buscando y, por ejemplo, en temas de negocio hago lo mismo, ¿no? O sea, si quiero entrevistar a alguien hablando de storytelling, si quiero entrevistar hablando a alguien de marketing digital, o sea, voy un poco escuchando, viendo contenidos, voy haciendo una lista de a este es donde entrevistar, este también. Obviamente, para mí y para cualquier podcaster es mucho más fácil entrevistar a alguien que escuchas en otro podcast o que escuchas en otro contenido porque ya sabes cómo habla, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que me ha ayudado. Y me gustaría preguntarte más ahora por la parte de negocio, las métricas y demás, porque ya nos anticipaste algo, pero nos mencionaste que el podcast es uno de los pilares hoy fundamentales o hacia donde Sí. dirigís tu camino. Pero bueno, me gustaría preguntarte qué le aporta específicamente a tu negocio en sí y también preguntarte qué métricas ves, qué valorás, qué información, porque Ujú. estamos mucho más habituados a conocer qué métricas nos dan las redes, pero que nos puedas Sí. compartir qué métricas nos dan los podcasts. Eh, bueno, en realidad, lo que tú puedes ver es, a ver, yo sé que cada plataforma te da diferentes métricas. Yo, por ejemplo, tengo mi podcast en una plataforma que se llama Acast, pero hay muchísimas, ¿no? Hay Libsyn, hay Spreaker, no sé, muchísimas. Sí, Y cada una tiene sus estadísticas, pero además tú te puedes ir a Spotify y ver las estadísticas de Spotify, tú te puedes ir a Apple Podcasts y ver las estadísticas ahí. En realidad, yo te digo, no trato de obsesionarme tanto con los números porque me quiero, o sea, como que me quiero obsesionar y quiero tener más el foco en crear buen contenido que en crear, en estar viendo las métricas, ¿no? O los charts o lo que sea. Sí los veo, los tengo que ver para conocer quién me está escuchando, de dónde me está escuchando, qué episodios gustan más. Por ejemplo, durante la pandemia hay un episodio que me llamó mucho la atención que se descargara tanto, yo no me lo imaginé, que habla de reinvención profesional, que si tú lo piensas tiene todo el sentido, ¿no? Que se haya descargado tanto últimamente, porque yo creo claro. que mucha gente ahorita está, que no sabe qué hacer, entonces A está, ver hacia dónde ven vamos, sí, sí. reinvención, exacto, entonces lo escuchan, este, y bueno, con el podcast, pues veo sobre todo qué episodios se descargan más. Veo también qué episodios, a veces me llegan mensajes privados después de escuchar el episodio, así de me encantó tal entrevista o me gustó tal cosa que aportaron. Entonces también esa es como una métrica para mí, aunque no cuente como métrica porque no es un número, pero sí es algo cualitativo. Este, y la verdad es que me gusta mucho el podcast porque hasta ahora la verdad es que tengo bastante libertad editorial. O sea, prácticamente al ser un medio, entre comillas, porque soy como un medio pequeñito, ¿no? Eh, pues la verdad es que tengo mucha independencia y puedo tratar temas que pues no vas a encontrar en medios más generalistas, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo un tema así como medio que es tabú todavía. Ahora que pasó, ya tiene un año, ¿no? Que pasó lo de George Floyd, esta persona que mataron en Estados Unidos, ¿no? De repente se empezó a hablar mucho de racismo y obviamente eso permeó también en México porque pues estamos al lado y todo el mundo empezó a hablar de racismo y yo quise tocar el tema porque dije, este es un tema importante, es relevante, todo el mundo tendría que saber de este tema, es algo que se tendría que empezar a hablar porque yo sé que es un tabú. O sea, si tú le dices a alguien, está siendo racista, se pone a la defensiva.
cuando yo creo que todos somos racistas porque todos crecimos en una sociedad racista, todos crecimos en una sociedad machista y clasista y lo que quieras, ¿no? Pero deberíamos estar hablando de estos temas, ¿no? Y por ejemplo, ese episodio yo sabía que no tenía nada que ver con negocios, pero sentí que tenía mucha relevancia porque también digo que, bueno, si tú creces tu negocio también, o sea, si tú personalmente creces, se refleja en tu negocio. Y por ejemplo, ese es un episodio que a mí me costó mucho trabajo hacerlo, ¿no? Porque me preparo antes de cada entrevista y la verdad es que de racismo yo, mira, nada, o sea, yo sabía que pues yo crecí en una cultura racista, que bueno, todo el mundo es racista, pero, o sea, no, como que no tenía las bases y la verdad es que tuve que leer libros, escuchar podcasts, ver a quién entrevistaba, ¿no? Entonces fue un episodio que la verdad me costó mucho trabajo. A veces me pregunto de por qué lo hice, no tiene nada que ver, pero ya escuchándolo, la vez que no me arrepiento de haberlo hecho porque creo que es un buen contenido. Y y bueno, no, te digo, no, yo sé que no tiene nada que ver con negocios, pero sí creo que cualquier emprendedor tendría que estar trabajando siempre su crecimiento personal, ¿no? Entonces, por eso también lo hago. Y quizás también por esta cuestión que aparece varias veces en la conversación de la responsabilidad al Ah, conocer sí. que tenés una audiencia que está comprometida y que realmente le presta mucha atención. Y también un buen punto, el que como todo el contenido se produce rápido, para entregarse rápido, para consumirse rápido, entender que no hace falta que todo sea así y que también hay gente buscando un poco más de profundidad en ciertos temas. Así que bueno, ahí Sí. está bueno conocer un poco más sobre esto. Y ya que hablábamos de tu podcast, ahora vamos a hablar un poco de Instagram también y del resto de los canales que utilizás. Pero me gustaría preguntarte cómo organizás el plan de contenidos en general. Ya sabemos un poco cómo trabajas los podcasts, pero no es el único lugar donde estás. ¿Cómo haces? ¿Te organizás mensualmente? ¿Vas viendo semana tras semana? ¿Cómo es un poco el detrás de escena? De, pues mira, la verdad es que una vez al mes, si hago así como una lluvia de ideas de más o menos lo que viene, por ejemplo, no sé, en enero, ya yo sé que mucha gente va a hablar de propósitos y de un nuevo inicio, sí, un nuevo inicio, aunque suene redundante, pero bueno, Claro, yo sé más o menos de qué va a hablar, ¿no? O por ejemplo, en marzo yo sabía que es un tema, el tema principal de marzo es la mujer, ¿no? Porque por el 8 de marzo y todo el mundo, el marzo es el mes de la mujer, entonces digamos que tengo un tema central cada mes, ¿no? Marzo yo sabía que iba a ser así como una bomba, ¿no? Porque, o sea, siempre le hablo a las mujeres y pues marzo es el mes de la mujer, entonces dije, no, pues tiene que ser contenido muy, muy empoderador. Ahorita me estaba preguntando, empodérate.mujer, que si empoderamiento me molesta. No, no me molesta. El término que me hace ruido, más bien no me molesta ahorita, es femenino, ¿no? Porque yo digo emprendimiento femenino para referirme a las mujeres, pero la verdad es que me causa un poco de conflicto decir femenino porque yo creo que los hombres también tienen una parte femenina, ¿no? O sea, no solamente es la mujer y la feminidad no nos define a todas, ¿no? Es algo así como, no sé, impuesto un poco. Entonces, como que estoy pensando qué término poner y ya me fui por las ramas, pero bueno, entonces, cada mes un tema central. Y bueno, alrededor de ese tema yo ya sé que tengo que crear cierto tipo de contenido y tengo como, en inglés le llaman buckets, o sea, como, eh, eh, no sé cómo traducirlo, como columnas o claro. cubetas, es que se escucha muy mal cubetas, como columnas de contenido, ¿no? Que yo ya sé que tengo que poner contenido no sé, tips, por ejemplo, de creación de contenido, ¿no? Otra columna que, por ejemplo, sea contenido inspirador, que normalmente yo he notado que este contenido inspirador es el que más viral se vuelve. Eh, por ejemplo, puse ayer o antier un contenido que se hizo viral. Es que aquí tengo mi Instagram, entonces me estoy fijando. Siempre a mano, Instagram Sí, tiene que estar sí, siempre a mano. sí, me tiene Ah, aquí no, trabajando. Yo trabajo para la plataforma casi, casi. Ya. claro.
Había una cosa que posteé hace poco que decía, recordatorio, que alguien más esté ganando no significa que tú estés perdiendo. Bueno, Ahí lo estoy viendo, sí. yo sé que ese tipo de frases se vuelven virales porque mucha gente se identifica con ellas y le gusta leerlas, le gusta escucharlas, les ayuda un poco con el mindset. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, ese tipo de frases se comparten muchas veces. Y me doy cuenta porque me taguean muchas veces, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido tiene que estar sí o sí en mi Instagram. También tengo el contenido que no puede faltar, que por ejemplo es cada vez que yo posteo algo del podcast, pues tengo un contenido que ya sé que va a ir a feed, que va a ir a historias. Últimamente también estoy creando contenido para Reels, que por ejemplo el contenido para Reels trato de, por ejemplo, pensar 3, 4 reels que quiero hacer y en un mismo día los grabo porque no me gusta estar, yo la verdad es que soy muy práctica, o sea, no todos los días ando peinada ni maquillada, o sea, yo soy así de que me agarro así el cabello y luego ando sin maquillar y así ando todo el día, entonces el día que estoy un poco más presentable digo, voy a grabar 3, 4 reels, nada más me cambio de ropa, obviamente tengo idea, ¿no? De los reels que quiero hacer. Y bueno, eso es cada mes. Y luego cada semana yo ya sé que tengo que postear al menos 3 veces por semana. La verdad es que a veces posteo más. Quizá tendría que bajar un poco el nivel, porque sí me toma mucho tiempo, ¿no? Claro. Bueno, pero así también funciona luego, ¿no? Sí, También. también funciona. Lo que pasa es que en octubre, finales de octubre del año pasado, me hackearon la cuenta de Instagram y después de ese hackeo en los cuales, por ejemplo, yo no tuve mi cuenta durante 10 días, después de esos 10 días que, bueno, yo ya pude recuperar mi cuenta, que sentí que me volvió el alma al cuerpo y no porque, o sea, no era que yo quería recuperar esta cuenta con tantos seguidores, o sea, más bien perder esta cuenta significaba perder el trabajo de más de 2 años. Entonces, para mí era como si me hubieran quitado, no sé, como si un escritor hubiera hecho no sé cuántas páginas de un libro y de repente no tiene copia y se lo quitan, ¿no? Es como, ¿por qué? No Y me además, pasa el hay un, frío por el cuerpo. Siento esta sí, sensación en el cuerpo de que horrible, sí, no, y además horrible. te quitan la audiencia, porque pues, Claro. o sea, lo peor de todo es que la audiencia que tú trabajas todos los días para que alguien te descubra, vea tu feed, vea tus historias y te dé follow, eh, la verdad es que no es tan real porque al final el algoritmo te hace llegar, no sé, al 10%, si se hace viral quizá Con llegas un poco suerte. a más, pero la verdad es que yo muchas veces siento que los creadores de contenido dentro de plataformas como Instagram somos como los choferes de Uber, ¿no? O sea, que nos hacen creer que somos nuestros jefes, pero nada más estamos trabajando para una plataforma, porque la verdad es que los creadores de contenido estamos dando mucho valor para que la gente entre a Instagram. Entonces, después de este hackeo de la cuenta, yo la verdad me empecé a replantear, realmente tengo que estar trabajando tanto para Instagram, o sea, tengo que ser como más intencional y también empecé a derivar mi audiencia a otros lados, ¿no? O sea, no puedo depender tanto de Instagram, o sea, ya estoy derivando más a la newsletter, estoy haciendo llamadas a la acción todo el tiempo de suscríbete a mi newsletter o sígueme en las plataformas en las que me escuchas, o sea, no creo que sea sano y yo creo que estaba leyendo un libro que se llama No Filter, trata de la historia de Instagram y precisamente la autora decía, es impresionante la cantidad de creadores de contenido que dependen tanto de Instagram. Entonces, yo invitaría a todas las personas que tienen negocio o que tienen ahí casi casi su catálogo, ¿no? Pues de su trabajo a no enfocarse solo en una plataforma y también ir creciendo otras. Qué valioso esto que contás porque realmente uno va, está bien hacia donde está la audiencia y quiere conectar y eso, pero son estas las reflexiones o las cosas a tener en cuenta, que en tu caso se hizo mucho más fuerte cuando pasó lo del hackeo, ¿no? Como que realmente es como que fue la cachetada directamente en la cara. Pero bueno, Sí, fue horrible.
Sí, me imagino, pero vamos a salir de ahí, vamos a salir de ahí. Igual yo te quiero llevar a un lugar, porque mencionaste un montón de cosas, ya voy a repasar algunos de los puntos que nos fuiste contando. Primero esta parte, cuando mencionaste los reels y demás, que vos te definís como una Ujú. persona introvertida, Introvertida. ¿no? Bueno, y que, digamos, y esto digo, tiene varios puntos que me gustaría charlar mucho más, pero vamos a tratar de resumir. Uno, que no necesariamente las redes sociales son para gente extrovertida, porque No, pareciera que lo tenés que conozco ser, muchas introvertidas. claro, y Mm, eso está buenísimo. Y después preguntarte que si las redes te ayudaron como a que seas menos introvertida, a derribar esas barreras. ah, fíjate que, bueno, yo sabía que había muchas creadoras de contenido introvertidas porque, por ejemplo, muchas, como yo, si tú vas a mi cuenta, la verdad es que muestro poco mi cara, o sea, en realidad es más mensajes, más texto, contenido de otra forma, o sea, no es tanto yo que me tomo foto haciendo algo, que no, es más el mensaje que quiero dar. Y creo que ser introvertida me ha ayudado en el sentido de que al ser introvertida, la verdad es que yo escucho mucho, o sea, como que analizo las cosas, escucho las cosas y ya a partir de ahí lo proceso y luego veo cómo lo voy a compartir. Entonces, yo creo que ahí me ha ayudado, ¿no? Ser introvertida porque sí soy una persona pues que analiza las cosas, ¿no? Y que luego trata como de, no sé, traducirlas en algún formato de contenido. Y fíjate que hay un reel que de hecho se llama Querida emprendedora introvertida, no tienes que bailar en los reels, Sí, porque lo yo viste, por cuando, eso me acordaba de eso, justamente por eso te sí, lo pregunté. cuando Instagram sacó los Reels, yo la verdad es que me dio así como ansiedad porque dije, porque empecé a ver puros Reels de mujeres que bailaban, ¿no? Entonces dije, yo no voy a bailar, no puedo bailar, o sea, si mi audiencia y mi carrera depende de ponerme enfrente de una cámara y bailar, o sea, ya valió, ¿no? O sea, no, porque no voy a bailar, no, yo no soy así, no quiero bailar, ¿no? Y entonces, como que me tardé mucho en usar los reels. O sea, yo ya veía que había gente usándolos y yo no sabía qué contenido sacar en reels. De repente vi gente escribiendo texto en los reels. Entonces dije, bueno, básicamente lo que voy a hacer es contenido que yo sé que funciona y para eso es muy fácil porque solamente te vas a las estadísticas y ves qué publicaciones funcionan mejor. Contenido que sé que funciona, lo voy a convertir en reel, ¿no? Como sea, puede ser en Bien, texto, puede buen ser, recurso esto. sí, puede ser yo saliendo delante de la cámara señalando o yo haciéndome burla de algo, o sea, entonces yo cuando creé este reel fue precisamente para decir, ya encontré una forma de hacer contenido en reels que no implicó salir bailando, entonces voy a comunicar esto en un reel. Y fue la primera vez que yo salí en un reel bailando, pero así como de broma, ¿no? Y diciendo, no tienes que bailar en los reels. Y por ejemplo, este reel, ahorita estoy viendo que tiene plays, tiene 82.500, que es uno de los que más tiene, ¿no? Porque normalmente estoy entre 20.000 y ese número. Entonces, este reel, la verdad es que yo vi que causó impacto porque de repente me llegaron varios mensajes directos diciéndome, qué bueno que lo posteaste porque yo pensé que era la única que no quería Claro. bailar en los reels. Y yo, no eres la única. O sea, yo creo que vemos muchas que no queremos bailar en los reels y de hecho todavía me llegan algunas emprendedoras diciéndome, es que no sé cómo usarlos, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y yo siempre digo, pues empieza dando tips, o sea, agarra no sé, tu teléfono y entre 15 y 30 segundos, pues nada más das 3 tips para algo, ¿no? O sea, alguna solución, algo que hables, alguna publicación que ya te haya funcionado antes, la puedes hacer reel. Entonces, el punto es sí usarlos porque ahorita es lo que más exposición te da, Bien, desgraciadamente. bueno, sí, 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 es como que, bueno, pero el tema es, evidentemente acá hay una negociación constante, ¿no?
Sí, con el formato en sí o la herramienta y demás, y después la naturaleza del contenido, lo que vos quieras contar o el uso que vos le des a eso. O sea que, sí. bueno, me parece interesante esto también. Y tengo una que es como la pregunta del millón, que seguramente te la harán un montón de veces y quiero saber, a ver qué, ya debes tener una respuesta preparada para este momento. ¿Cómo hiciste para crecer tanto, para conseguir tantos seguidores? ¿Qué pasó? Eh, a ver, en Emprende Bonito, así tal cual la cuenta, yo la creé tipo mediados del 2018. O sea que yo veo que, por ejemplo, hay gente que tiene la cantidad de seguidores que yo tengo, pero que ya tienen muchos más años, ¿no? Por ejemplo. Y sí me hacen mucho la pregunta de cómo le hiciste para ir tan rápido. Y yo diría que es constancia, o sea, la verdad es que soy muy constante. Por ejemplo, para llegar a los primeros 10,000 seguidores, que era, ahí sí fue como una obsesión mía de, tengo que tener el swipe up, ¿por qué tengo que tener el swipe up? Yo, porque es mucho más fácil hacer una llamada a la acción cuando tienes el swipe up, ¿no? Entonces ahí dije, me voy a poner a publicar todos los días hasta lograrlo, porque yo veía que con cada publicación subía un poquito, ¿no? Entonces ahí sí me obsesioné con publicar todos los días, y entonces fue esa constancia. ¿Qué otra cosa hice? Bueno, esto puede parecer muy obvio, pero ser social. O sea, prácticamente, pues tú posteas algo y si ves que te están llegando comentarios, pues respóndelos. O si ves que si alguna persona te manda un mensaje directo, pues respóndelo. O si ves que hay cuentas interesantes que quieres que te descubran, pues empiézalas a seguir, coméntales sus publicaciones. O sea, yo sé que puede parecer muy obvio, pero pues en una red social tienes que ser social, ¿no? Entonces empecé a ser como muy social en redes sociales, en Instagram especialmente, a hacer colaboraciones con cuentas que yo veía que tenían o mi mismo número de seguidores o un poquito más, ¿no? Como para que esa audiencia que tenían esas cuentas se diera cuenta de que yo existía y me empezaran a seguir. Y a ver qué dije, constancia, ser social, y yo creo que también esto es muy obvia, pero yo no posteo nada si no sé que va a funcionar. O sea, no posteo por postear, sí le pongo mucha intención y mucho propósito a cada cosa que posteo. Entonces, cada vez que posteo algo, como que hago esta reflexión de esto le va a gustar a mi audiencia, que yo ya más o menos las conozco, las leo, veo más o menos lo que les gusta. Y también, ¿no? Yo me tengo que sentir orgullosa de esta publicación antes de darle publicar, ¿no? Entonces, si hay como estas dos cosas que se cumplen, pues ya le doy publicar y yo sé que seguramente va a funcionar, ¿no? O sea, si tú le dices a la gente algo que le ayuda, que le entretiene, que le inspira, que de alguna forma le está aportando algo, seguramente esa publicación va a funcionar de alguna forma. Bien, o sea que lo vamos a poner en práctica, ¿no? Bien, ya tenemos una Sí. lista de cosas para revisar cada uno de nosotros en nuestras estrategias. Bueno, queremos agradecer los comentarios que te están dejando, imprescindible la constancia. Acá preguntan, ¿te debe obsesionar más tener seguidores o ventas? Ah, pues lo que pasa es que esta pregunta, a ver, es un poco, no es fácil, o sea, no es de esto o el otro, o sea, el porcentaje de conversión a nivel online, o sea, 100% online estoy hablando, no sé de negocios físicos porque lo mío es solamente online. El promedio es de entre el 1 y el 2%. O sea, si tú tienes 100 seguidores, seguramente vas a convertir uno o dos de esos seguidores a clientes, ¿no? Ese es un promedio. No estoy diciendo que sea como que en todos los casos. Yo conozco gente que convierte, este porcentaje aumenta, pero es porque o ya tiene más tiempo o tiene una relación como mucho más estrecha con su audiencia. Entonces, es verdad que entre más audiencia, pues tienes más gente entrando al embudo de ventas, ¿no? Claro. Te Entonces, preguntan acá, ahora si invertís en publicidad. sea, sí,
Sí, sí, lo que pasa es que yo me traumé mucho después del hackeo, o sea, después del hackeo dejé de invertir también porque Un dije, antes y un después del hackeo. he invertido dinero, tiempo, esfuerzo para que llegue un hacker y en 2 minutos me quite todo, o sea, así me quedé como, o sea, de octubre a este mes sin invertir nada. O sea, yo dije, no voy a invertir Ok, dinero, me niego, no quiero, porque la verdad es que sí tenía... De hecho, todavía me llegan mensajes de hacker, ¿no? Es que ya ubico quién es un hacker ahorita, ¿no? Entonces ya nada más lo bloqueo. claro, ya Es, sabes, claro. sí, yo ya... Pero ojo, que hay muchos, porque me han llegado varios. Entonces, yo no sé si esto pasa de forma constante o están targeteando cierto tipo de cuentas o qué es lo que hacen, pero a mí ya me han llegado varios. Lo que pasa es que ahorita ya lo detecto y ya los bloqueo. Entonces, antes, digamos, de sufrir este bloqueo, siempre tenía alguna ad corriendo. Y por ejemplo, ahorita también tengo una ad corriendo, pero la verdad es que no le puse tanto dinero, pero por este miedo que tengo ahorita. O sea, yo sé que poco a poco se me va a ir quitando, pero crecer orgánicamente, la verdad es que es muy duro. O sea, en Instagram es súper difícil crecer orgánicamente. Tienes que tener muy buen contenido, tienes que ser súper constante, tienes que casi, te digo, trabajar para la aplicación, usar los reels, el IGTV, las historias, el feed. O sea, es como un Todo, poco esclavizante, sí. tal Entonces, cual. digamos que un atajo sería invertir en ads. Yo no soy una experta en ads. Sé más o menos cómo hacerlo para mi negocio, porque sé lo que funciona en mi caso, porque ya lo sé, o sea, también yo siento que, o sea, no puedes saber exactamente, no hay como una fórmula, porque yo siento que es mucho de probar, ¿no? De ir probando y ver qué funciona. O sea, no hay como algo certero. Entonces, pretender que la cuenta de tu negocio crezca de forma orgánica, yo siento que es un poco inocente. O sea, no, tienes que invertir dinero. Si eres un negocio, tienes que invertir dinero, al menos para que te descubran, ¿no? Para Claro. ese, eh, ahora sí que ese público frío, ¿no? O sea, para que te descubran y ya una vez que están dentro, pues ya los vas guiando, ¿no? O sea, y vas construyendo diálogos y confianza hasta que te compran. Claro. Están preguntando a gritos cómo haces para detectar que te quieren hackear la cuenta. A ver si nos podés dar uno o dos trucos. A ver cómo te das Pues cuenta, los detectás. esto lo he hablado con varias emprendedoras que también me han dicho, ya me llegó un mensaje así como lo que dices. Normalmente son mensajes en inglés. Bueno, yo no he visto mensajes en otro idioma. Normalmente son mensajes en inglés que te dicen que has violado algo del copyright. Y que tienes que acceder a un link porque si no te van a quitar la cuenta en 24 horas. Este mensaje va variando, ¿no? Pero Claro. básicamente yo he notado que juegan mucho con tu mente, ¿no? Porque te dicen, si no respondes o si no aclaras esto en 24 horas, vamos a desactivar tu cuenta de Instagram. Entonces tú entras como un poco en pánico y dices, no, yo lo tengo que arreglar, ¿no? O sea, Claro. tengo que hablar con Instagram para que no me desactiven mi cuenta. Pero es mentira, porque Instagram no te manda mensajes privados. Entonces, yo caí porque era una cuenta verificada. O Ah, sea, era una cuenta verificada la que me escribió el mensaje. Y entonces yo dije, o sea, como que yo asocié cuenta verificada, seguramente es Instagram, porque además los mensajes que te ponen son súper convincentes. O sea, yo he conocido ya varias emprendedoras que han caído y no caen porque son tontas, o sea, caen porque realmente son muy convincentes. porque Estas está bien personas hecho, claro. lo hacen muy bien, Claro. exactamente. Y además que una vez que tú haces lo que ellos te dicen, en 1 minuto ya no tienes tu cuenta, o sea, todo pasa tan Claro. rápido que Sí, no te sí das cuenta. mira, bueno, ya tenemos ahí algunos datos, así que atención con estos mensajes y No, en qué no, o sea, no. enlaces ingresan. Bloquear. No, porque además tanto Instagram como Facebook, bueno, sobre Facebook, que sería como la Sí, como el madre de todas propietario. estas, ajá, te contacta por correo electrónico, o sea, no te Claro. contacta por mensaje privado de Instagram. Ahora, no sé si los hackers también te contactan por correo electrónico, puede ser. Entonces, Podría ser. hay Hay que que estar siempre desconfiar. alerta. Ujú. Siempre alerta y tener cuidado antes de
poner el usuario y contraseña en algún lugar y Sí, también habilitar la seguridad en 2 pasos, o sea, trabajar un exacto, poco la sí, seguridad de todo tu cuenta. eso, todo Bueno, eso. antes de despedirnos, tengo una pregunta que nos la dejó el invitado anterior sin saber que ibas a hacer vos, y tipo a ciegas, y él preguntó esto que no sé por qué, quizás pueda ser una buena pregunta justo para vos. ¿Cuál fue el momento de vergüenza ajena más grande que has vivido en toda tu vida? El momento de vergüenza ajena. Vos que sos tan introvertida te mencionás Ya, como, te definís como introvertida, hay que ver cuál es. sí, sí, sí. Pues me pasa mucho con mis hijos. Es que mis hijos son todo lo contrario. O sea, bueno, te voy a poner un ejemplo así muy tonto, pero es que es real, ¿no? Yo, por ejemplo, la última vez que fui a México con ellos, antes de la pandemia, me subí al ascensor, al elevador, que pues son muchos pisos, ¿no? Es un edificio. Y yo si se sube otra persona, yo no le hablo ni saludo. O sea, yo soy de esas personas que no les gusta el small talk. No sé cómo, Claro, si hay una traducción, pero o sea, así de, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, qué nublado está. No, o sea, no, yo no hablo. Yo, de hecho, voy a veces con mis audífonos, no hago sí, caso. con el móvil, ahí en Y la mis tuya. hijos son todo lo contrario. Es así, si voy con ellos y se sube otra persona al elevador o al ascensor, es así de, hola, vamos a ir al súper, ¿tú a dónde vas? Y yo, ay, el niño. Entonces se ponen a hablar con el niño y luego se quieren poner a hablar conmigo y yo estoy así como, y mis hijos son así de ponerse a hablar con quien sea, ¿no? Y no es que yo, o sea, no es que sea maleducada ni nada, pero es que no me veo hablando con alguien que no conozco. En cambio, ellos sí se ponen a hablar con quien sea. O sea, estamos en el parque y ya se pusieron a hablar con la mamá del niño con el que están jugando y luego yo tengo que ir a hablar con ella. Entonces, como que me forzan un poco ahora sí que a salirme de esta cosa introvertida que tengo y de repente sí me da pena Claro. ajena, ¿no? O sea que Eso. entre las redes y tus hijos, Sí, sí, ya como que no hay exactamente. vergüenza ajena, es O como ya que sabes, por los dos lados. claro, o el típico que mis hijos están en el parque y se están peleando por un juguete y de repente se pelean con el otro niño y ya la mamá me vio feo porque se están peleando con su hijo, entonces así como, sí, niños. Entonces Sí, sí, hay estos sería niños. eso, que lo vivo muy seguido. Yo creo que cualquier mamá me Veo, entendería. veo. Y ahora te tocaría a vos dejar una pregunta a ciegas para el próximo invitado o invitada, que no sabemos quién va a ser, pero la va a responder la semana que viene. Una pregunta a ciegas. Sí, puede ser de marketing, de una pregunta personal, lo que le quieras Ok. preguntar a una persona que no sabemos quién es. Ok, le preguntaría con qué persona eh, saca lo mejor de sí. O sea, cuando está con qué persona y por qué. Es una Bien, pregunta muy interesante. me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, vamos Ok, a tener que verlo la semana que viene con el próximo invitado. Me quedaría sí. horas charlando con vos porque, primero, porque tenés un montón de cosas para contar desde tu experiencia, sabés mucho y nos podés aconsejar y nos podés ayudar a crecer tanto en lo técnico como en lo personal. Me quedo también con eso, ¿no? De crecer como persona para luego hacer crecer todo lo que quieras y lo que tengas alrededor. Y bueno, es buenísimo que la comunidad de los Metricoolers te puedan conocer y te puedan poner cara y conocer más de tu proyecto y también nos encanta que tu gran comunidad pueda saber sobre nosotros y bueno, a partir de ahora seguiremos estando en contacto y bueno, haciendo cosas juntos. Ay, muchas gracias, Leo. Me dio gusto Bueno, hablar contigo. gracias. Bueno, igualmente, y será muy pronto la próxima. Bueno, agradecemos a todos los que se conectaron, a los que los están escuchando luego y demás, así que a seguir a Jessica en todas sus redes sociales, ahí como Emprende Bonito, para conocer más sobre el proyecto. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias a ti, chao. Chau, chau.